Hoy es martes 14 de julio del 2020. Vamos a ubicar en la página 106 del libro de texto con el contenido 2.1 y me habla del primer criterio de semejanza de triángulos. El problema, piensa, me dice los triángulos A, B y C y D, E, F de la figura tienen sus lados proporcionales a razón de 1 es a 2. Y la pregunta pues es que si son semejantes. Soluciona. Me dice que los lados de ambos triángulos son proporcionales. Son proporcionales. Debe verificarse si sus ángulos correspondientes son congruentes. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Uno, con un transportador vamos a medir los ángulos de cada triángulo. Para medirlos vamos a prolongar y ponemos el centro en un vértice acá y mide 110.5. El ángulo B a 110, el ángulo A, hacemos lo mismo, vamos a prolongar 51.3 y el ángulo C, si vemos y lo colocamos $18.2. Ya medimos. Ahora vamos a ver si son congruentes. Lo mismo. Sabemos que son semejantes, por lo tanto, si vemos 110.5. El ángulo E es igual a 110.5. El ángulo D si observamos 51.3. Y el ángulo F
Si observamos, $18 18.2. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo D. El ángulo B es igual al ángulo E. Y el ángulo C es igual al ángulo F. 2. Vamos a sobreponer los triángulos y comparamos cada vértice. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada con esta figura, que lo que vamos a hacer es sobreponerla de esta manera y vamos a ver que este triángulo es la mitad de este. Entonces, si ustedes observan, para avanzar, A es igual a D. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo D. Como B es igual a E, entonces el ángulo B es igual al ángulo E. Y el ángulo C es igual al ángulo F. En los dos casos se verifica que los ángulos correspondientes de ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo al triángulo DEF. Comprende. Me dice, dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Criterio LLL. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y D y F del problema inicial tienen sus lados correspondientes proporcionales. Es decir, AB es la razón de DE. Y esto es igual a BC sobre la razón de EF. Y esto es igual al segmento CA sobre FD, y que esto es igual a 1/2. Por lo tanto, el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. Por acá tenemos un ejemplo y me dan cuáles deben ser los valores de X y de Y para que los triángulos sean semejantes. Veamos, tenemos estos dos triángulos. Tenemos el valor de dos lados, pero no de uno. En este tenemos el valor de dos lados, pero no de uno. Según el resultado descrito en la conclusión, para que los triángulos sean semejantes, bastaría con que sus lados sean proporcionales. Es decir,
2 sobre y debe ser igual, 2 sobre y, estoy comparando los lados, debe ser igual a x sobre 15, estoy tomando sus lados semejantes, y este debe ser igual a 4, que es lo que mide este sobre este otro, sobre 10. Calculamos el valor de x. Entonces tomo x sobre 15 es igual a 4 sobre 10. El 15 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. X es igual a 15 por 4 sobre 10. X es igual, 15 por 4 serían 60. Entre 10, X va a ser igual a 6. Ahora calculamos el valor de Y. Tomamos 2 sobre Y es igual a 4 sobre 10. Vean, este valor nos sirve para los dos, porque conozco uno pero no conozco el otro, y este valor me sirve para conocer cuánto vale. Entonces el 10 está dividiendo, pasa a multiplicar, me quedaría 2 por 10 igual a 4. Y la Y está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 10 son 20, el 4 está multiplicando, pasa a dividir, igual a Y. 5 es igual a Y. Por lo tanto, los valores de X y Y deben ser 5 y 6 respectivamente. Espero pues que hayan comprendido. Les deseo un feliz día.